Buenos días, hermanos, que Dios los bendiga y bienvenidos a este servicio dominical. Vamos a continuar con esta parte que concierne a nuestra edificación, es la meditación de la palabra del Señor. Bien. Antes que nada, quiero preguntar quiénes asistieron ayer a su reunión de célula. No la bajen, levántela por favor, porque quiero chismosear un rato. Quiero ver, quiero saber. Bueno, gracias, hermanos. Digamos que la mayoría, la gran mayoría. Ok, el tema de ayer nos lleva a ver pues a este personaje que ahora nos concentra nuestra atención, que es Saúl, hijo de Cis, escogido por el Señor como el primer rey de Israel. La monarquía en Israel se va a inaugurar con Saúl, que obviamente ya sabemos las condiciones externas y físicas. Saúl las tenía pues, digamos, era el digno rey por el porte, la estatura, la hermosura. Era un hombre destacado, ¿no?, entre todos los varones. Pero lo que hace el Señor con Saúl a través de Samuel es llevar a Saúl a entender que para poder ser rey de Israel, él necesita experimentar una transformación de su ser. Por esa razón, en estas señales que Samuel le da, ¿no?, cuando te apartes de mí, dice, ¿no?, y le da 3 señales. Una de ellas, que es la tercera señal, él se va a encontrar, dice, con una compañía de profetas que desciende de la ciudad. Y esta compañía de profetas viene precedida por un grupo de músicos, los cuales están tocando y los profetas están profetizando. Y es en ese momento que Saúl ha de experimentar algo que nunca antes había experimentado. Y es que el Espíritu de Jehová iba a venir sobre él. Y Saúl iba a ser mudado en otro hombre, cambiado en otro hombre. Es decir, iba a experimentar una situación de transformación. De tal manera que Saúl también iba a empezar a profetizar, juntamente con los profetas aquellos. Y esto sería sorpresa para la gente que lo conociese. De donde se saca el dicho, ¿Saúl también entre los profetas? Bueno, a ver, es ahí cuando Samuel le dice, cuando todas estas cosas sucedan, entonces haz lo que bien te pareciere, porque Jehová está contigo. Es decir, una vez que seas transformado, entonces empieza tu labor. Dios está contigo. Y Dios está con él porque Dios lo ha llamado para ser rey de Israel. Que no era una labor muy sencilla, por cierto que no. Porque la nación estaba en una constante crisis, dado que los filisteos dominaban sobre Israel. Y en muchas ciudades fronterizas los filisteos habían invadido y habían construido guarniciones, de tal manera que durante buen periodo de tiempo los filisteos influenciaban la vida política y también la vida económica y la vida religiosa de los judíos. Con Samuel empieza a haber ya una limitación de esta influencia, pero se necesitaba liberarse de esta influencia. No solo tenerla ahí, que no pase, sino sacarla del todo. Y esa era la idea del rey. El rey debería de llevar al pueblo y liderarlo en esta
en este proceso de liberación. Y bueno, Saúl era el indicado, pero toda esta crisis es una crisis más que de orden, digamos, político o militar, es una crisis de orden espiritual. Es decir, Israel estaba pasando por una crisis espiritual atroz. Recuerden ustedes el tiempo de Elí y sus hijos. Recuerden ustedes el tiempo del arca que fue perdida en la batalla. Israel estaba sumida en un caos espiritual, dado que estos hombres no representaban con fidelidad a Dios como deberían de hacerlo. Bueno, en fin, ahora, como el pueblo ha pedido un rey, ya tienen un rey, pero siendo el pueblo de Dios y Dios levantando a este hombre, lo que se esperaba es que este hombre pudiese desarrollar su labor de rey con toda aquella ayuda que Dios le confirmó en estas señales iba a recibir. Saúl iba a recibir de Dios dones y favores para ser un buen y excelente rey. En fin, más adelante vamos a ver qué pasó, como les mencionaba ayer en la lección, pero esto nos lleva a pensar, bueno, aparejado a esto tenemos en el Nuevo Testamento una situación muy interesante, muy parecida, el tema de la transformación, ¿no? El hecho de ser mudado en otro hombre. Es decir, Saúl iba a ser tocado de una forma tal por el Espíritu de Jehová, por el Espíritu del Señor, de que Saúl no iba a ser ni siquiera reconocido por la gente que lo conocía. Es un hombre distinto. Y cuando nosotros pensamos en el hecho de conocer a Jesucristo, debería de llevarnos a una transformación tal que la gente no nos conocería a como nos conocía antes. Tú no eres igual que antes. Ese antes es antes de tu conversión. Toda persona que conoce a Jesucristo debe de experimentar una transformación de su ser. Siempre se hace por el Espíritu de Dios. Y para eso, y por esa razón, es que nosotros entramos a esta relación con Cristo a través de este vínculo espiritual, el Espíritu Santo en nosotros. Pero hay una diferencia. Mientras que en el caso de Saúl, la venida del Espíritu Santo generaba en él un cambio, digamos, casi instantáneo para los momentos, porque después lo dejaba y Saúl quedaba sumido en su plena y total naturalidad y limitaciones naturales. En el caso del creyente no es así, porque en la relación con Cristo, la transformación del creyente está diseñada para ser una transformación genuina a la imagen y en la imagen del Señor Jesús. O sea, si nosotros vamos a ser transformados en otras personas, la pregunta es, ¿en qué persona? Nosotros no diseñamos la transformación, es decir, yo no tengo que diseñar cómo ser evangélico, cómo ser cristiano. Está determinado cómo debo de ser. La transformación no depende de cómo yo piense que tiene que ser un cristiano. La transformación se hace en función de la imagen del Señor, la imagen de Jesús. No la imagen física que usted puede encontrar pues, en un cuadro, en una imagen religiosa, no. En una imagen espiritual, porque la transformación de la persona no es parecerse a un Jesús físico, sino al carácter de Jesús, es decir, la cuestión interna de la persona. Miren, en la vida espiritual no es tanto el asunto de la ropa, aunque algunos hermanos hacen mucho énfasis en el tema de la ropa. Obviamente hay sus, ¿cómo se dice? Hay se me fue, por Dios. Es decir, cuando hablamos de ropa, hay ropa y hay ropa, ¿no es cierto? Hay vestidos y hay vestidos, hay pantalones y hay pantalones, pues. Hay un ornato y hay un ornato, es decir, las personas se arreglan como quieren, dependiendo de qué es lo que buscan con su arreglo personal. Algunos se visten solo para cubrir, otros se visten para adornar, otros se visten para lucir. ¿Qué es lo que tú determinas cuando haces las cosas?
Bueno, la determinación de eso es una determinación interior. Tú vas a mostrar lo que tú eres a través de tu forma de vivir. Ya, esa es una imagen. ¿Qué hombre quieres ser? ¿Qué mujer quieres ser? ¿Qué persona queremos ser nosotros? ¿Qué persona queremos ser? Si yo estoy mirando a alguien, por ejemplo, no sé, pues, hoy está muy de moda los ídolos, ¿no es cierto? Los ídolos, llámese cantantes, personajes del mundo, pues, artístico o deportivo. Entonces, esa es la imagen de la persona que nosotros queremos alcanzar a ser. O sea, queremos ser tan perfectos como Cristiano Ronaldo, ¿ok? Para eso necesitaríamos medir más o menos 1,85 m, porque esa es más o menos la estatura de Cristiano Ronaldo. Tendríamos que estar en un gimnasio los 8 días de la semana para desarrollar el físico que tiene él. Aparte, tendríamos que tener mucho dinero para operarnos, porque él se ha arreglado las orejas, la nariz, los dientes, el mentón, los pómulos. Él se ha hecho una reencauchada, pero completa y total. Porque si usted ve la foto de él en su primer mundial y luego ve la foto de él ahora, ese es su hermano mayor. O sea, se parecen, pero son diferentes. Bueno. Pero hay personas que viven así, imitando la imagen de otro. Pero no vamos a alcanzar la velocidad de Cristiano Ronaldo, ni vamos a alcanzar los saltos, el cabezazo de Cristiano Ronaldo. No vamos a meter los goles, ni vamos a jugar en Madrid, ni vamos a ganar los millones, porque eso solamente lo va a hacer él. ¿Me entiendes? Hay una gran diferencia. No porque nos parecemos físicamente a él, vamos a ser como él. El cristiano necesita una transformación no externa, sino interna. Saúl, al margen de su estatura y su belleza, necesitaba tener un ser interior y un corazón para poder desempeñarse como el rey de Israel. Porque lo otro no era tanto. David, siendo más pequeño y más joven, salió a enfrentar al gigante y lo mató. Saúl no salió. Saúl estaba sumido en el temor y en el miedo igual que sus soldados. Es decir, interiormente Saúl era un hombre de miedos. No le servía la estatura, porque aparte, si se trataba solo de estatura, el gigante le ganaba, pues, porque medía 1,5 metros más que Saúl. Se trataba del corazón de la persona, de su ser interior. David había tenido una transformación de su corazón, de su ser interior muy diferente. Saúl no alcanzó. Solo en el momento de los profetas, ahí fue. Pero después, Saúl se quedó corto en esto. Bueno, entonces, cuando pensamos en los cristianos, en los creyentes, en el tiempo de hoy, decimos, necesitamos ser transformados. Toda persona necesita ser transformada, toda persona. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en condición de necesidad. La necesidad la generó el pecado en nosotros. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, Pablo dice que mi transformación tiene que ser en la imagen de esa gloria, de la cual yo estoy destituido. Es decir, si yo he sido creado a imagen y semejanza de Dios, que se perdió por causa del pecado, yo tengo que retornar a la semejanza de esa imagen. Es decir, Dios nos hizo para ser como Él. Entonces yo tengo que ser renovado para ser como es Dios. Obviamente, físicamente no hay ninguna semejanza. La semejanza no es física porque Dios no tiene cuerpo. La semejanza es espiritual. Dios es espíritu, envía su espíritu y es una renovación espiritual de la que nosotros necesitamos. ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo se da esto? El tema, mis queridos hermanos, como les dije, no es por cambio de ropa. ¿Me entiende? Los evangélicos vestimos así. Eso no cambia a nadie. No cambia a nadie. Y nosotros tenemos muchos conceptos religiosos. Pensamos que si vestimos así, peinamos así o arreglamos así, somos pecadores. Eso no es cierto. Porque el pecado no está en un pedazo de tela, en una forma como lo lleves o en un arreglo personal.
El pecado es una cuestión interna del corazón. Esa situación tiene que resolverse. Bien, ¿quién lo resuelve? Jesucristo. Jesucristo remueve el pecado de nuestro corazón. Y una vez que eso ha sucedido, ahora tenemos libertad para poder transformarnos en la imagen de Él. Vamos a 2 Corintios, capítulo 3. Bien, a ver si logramos, si el tiempo nos da para lograr explicar esto. Quizás muchos de ustedes no leyeron este texto ni la referencia a este texto. Vamos a ver, capítulo 3, versículo 12. Ok, vamos, 12. Dice, 12 en adelante hasta el 18. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Bien, la referencia de este texto está en Éxodo capítulo 34, por ahí va. Que no lo vamos a leer, yo se los voy a narrar para que abreviemos el tiempo. Resulta de que está Moisés y el pueblo de Israel en el desierto. Ok. Dios habla con Moisés y Moisés habla con el pueblo. Las palabras que Dios le da a Moisés, Moisés se las refiere al pueblo. Siempre ha sido así. El pueblo le pide a Moisés que él sea quien hable con Dios y que Dios no les hable directamente, porque la gente sabe que si Dios les habla directamente, la gente va a morir. ¿Y por qué? Porque la gente reconoce su dureza y su culpabilidad. Por eso no quieren morir. Prefieren que sea Moisés el que hable de parte de Dios. Entonces Dios efectivamente habla con Moisés y Moisés habla con el pueblo. Bien, ¿esto cómo sucede? Sucede así. Por ejemplo, Dios llama a Moisés, y lo llama a que entre al tabernáculo. Es esa carpa que parece un templo, establecida en el desierto, donde se realiza el culto y la adoración. Entonces Moisés entra al tabernáculo y la gente afuera está con miedo. Siempre andan con miedo esos señores. Y escuchan que allá adentro Dios está hablando. Escuchan la voz de Dios, el murmullo de la voz de Dios y la voz de Moisés. Y están hablando como dos amigos que hablan. Cuando terminan de hablar, Moisés sale para hablar con el pueblo y el pueblo observa algo, que el rostro de Moisés estaba brillando, brillaba su rostro. Y cuando ellos miraban el rostro de Moisés que brillaba, se sentían con miedo. Y Moisés hablaba, les decía, así dice Dios, tal cosa y tal cosa y tal cosa. Una vez que terminaba, Moisés agarraba un velo y cubría su rostro. Y la gente ya no veía el rostro de Moisés que brillaba. Después de un rato,
el brillo desaparecía. En una siguiente ocasión, Dios llama a Moisés, Moisés entra al tabernáculo, hablan los dos y cuando Moisés sale para darle las palabras al pueblo, otra vez ven que el rostro de Moisés está brillando. Moisés refiere las palabras al pueblo y una vez que termina pone nuevamente un velo sobre su rostro para que la gente ya no mire ese brillo y luego el brillo desaparece. Ese es el texto acá, a lo que Pablo se refiere. Bien, pero Pablo no les está escribiendo a los judíos del desierto. Pablo les está escribiendo a los hermanos de la iglesia, también a los que se duermen por si acaso, porque algunos ya están medios chinos ya. Levanten la mano derecha, todos por favor, mano derecha, ok, mano derecha, eso es levantar, levanten así, levanten hermanos, todos, alto pues, porque parecen artríticos si están así, sí. Por eso dice la Biblia que hay que ser como un niño para entrar al reino de los cielos. El pastor le dice, levante la mano derecha. Yo cuando fui siempre que llego me voy a mi escuelita. Ya estoy en la escuelita y cuando llego, los niños corren. Pastor, ahí estaba Mateo, estaba Sofía, creo, y que serán sus hijos, pues no, me supongo. Entonces vienen todos y me saludan, hasta que vino uno, y me mira así y me dice, ¿usted es el pastor? Sí, entonces me da la mano. Mucho gusto. Así. Y cuando me da la mano yo observo que todos tienen una moneda en su mano. No es la moneda de la buena suerte, es la moneda de la ofrenda. Miren, desde pequeños, cómo aprenden principios espirituales. Hay que ser como niños. Porque cuando ya son maduros y pasa la bolsa, no traje sencillo. Si Dios actuase como actuamos nosotros, Dios nos daría solo sencillo. Imagínate cómo sería nuestra vida con solo sencillo. Pero Dios en su generosidad nos da abundantemente, mucho más de lo que pedimos o esperamos. Entonces, Pablo está hablando con los corintios, les está enseñando. El tema de los corintios, para nosotros los corintios son una iglesia muy conocida porque venimos estudiando la carta a los corintios todos los días jueves. Si usted viene todos los jueves, ya más o menos a qué me refiero. Ok. Los corintios, como son una nación griega, tienen una cultura y una idiosincrasia muy especial. ¿Y en cuál es? El griego es muy racista, es muy exclusivista. ¿Ok? El griego se cree la nación, la mejor nación de todas. El griego se cree el mejor, especialmente los varones, pues las mujeres quedan relegadas de eso. El griego es perfecto, el griego es hermoso y es bello. Su lenguaje es el mejor, sus poetas son los mejores, sus filósofos son los mejores, sus ciudades son los mejores y tienen la forma de gobierno idónea, la democracia, que es griega. Y cuando el griego tiene contacto con otra gente, con otra cultura, los desprecia. A todos estos son bárbaros. Todos los que no son griegos, para los griegos, todos esos son bárbaros. Bueno. Entonces, cuando el evangelio viene a una ciudad griega como Corinto, hay que predicarle a esa clase de gente. Y el apóstol Pablo les predicó y ganó mucha gente, a los cuales Pablo amaba. Pero esas personas, una vez que se convierten, no se vuelven en personas glorificadas, personas perfectas, siguen con sus cuestiones, o sea, siguen siendo racistas, sobrados, exclusivistas y prejuiciosos y todo, siguen siendo. En ellos nace una nueva realidad, pero es una nueva realidad que debe de crecer, debe haber una transformación en la persona. ¿Me entiende, hermano? ¿Entienden, hermanas? ¿Entienden, hermanos? Esperemos. Entonces Pablo observa que tal transformación no está sucediendo.
¿Por qué? Porque le han informado a Pablo de que en la iglesia siguen habiendo problemas, conflictos, divisiones, que sigue habiendo toda clase de pecados, idolatría, y que la gente se anda uniendo en yugo desigual, y que la gente anda chismoseando y hablando y haciendo alarde de sus dones, que algunos andan diciendo que son mejores porque hablan más lenguas, y que algunos andan alterando la doctrina diciendo que ya no hay resurrección. Y para colmo de todo, hay de entre la iglesia gente que ha rechazado a Pablo como el apóstol y el pastor de esa iglesia y lo han menospreciado y han dicho barbaridad de él en su ausencia. Eso sucede en las iglesias cristianas, mis queridos hermanos, de la actualidad. No hay que ir hasta Corinto para encontrar chismes. En la iglesia cristiana hay chismes. ¿O no hay chismes? ¿O me equivoqué de iglesia? En toda iglesia hay chismes, porque todo peruano es chismoso. ¿O no? Varón y mujer, ay, los hombres chismosos, es el acabose. Es el acabose. Orgullo, soberbia, ¿qué no hay en las iglesias cristianas? Entonces, de ahí que dicen, oye, pero no era cristiano. No, sí, de que era cristiano, pero no se transforma. Y si no se transforma, se quedó en la imagen del hombre pecador. Todavía tiene los elementos del hombre de pecado. Cuando debería de ser igual al Señor Jesús. No se ha transformado, sigue pensando que Él es así, que ella es así, que somos así, que por qué aquí, yo qué, es mi vida, déjeme a mí, es mi dinero, es mi vida, es mi tiempo, es mi plata, yo hago lo que quiero, yo soy soltero, puedo estar aquí, puedo estar allá, yo necesito un consejo, necesito al pastor, que el pastor no me llame porque no voy a ir, por si acaso. ¿Eh? Vayan avisándole que yo no voy, no tengo por qué decir nada. Mi diversión es mía. Mi familia como yo la quiero criar, yo soy. Eso hemos heredado de los griegos por causa del pecado. Mejor dicho, nosotros y los griegos somos así por causa del pecado. Entonces, ¿para qué nos alcanzó Cristo? ¿Para qué nos alcanzó Cristo? ¿Para seguir siendo así? ¿Ah? ¿Para seguir siendo así? Dígame pues. Bueno, no, mis queridos hermanos. Le voy a decir para qué lo alcanzó Cristo. Bien, escúcheme bien. Usted está acá. Ok, usted está acá. Bien. Este es el tiempo presente, donde existimos, acá en la tierra. Cuando nosotros partamos de la tierra, solo hay dos lugares al cual podemos ir. Uno es a la condenación y el otro es a la vida eterna. ¿Ok? Bien. Yo no determino a cuál voy a ir, ya está determinado a cuál voy a ir. Como todos hemos pecado, todos vamos a ir, todos a la condenación. El único que nos puede librar de la condenación es Dios. Si nos perdona el pecado y los pecados, entonces nos abre la oportunidad de ir a la vida eterna. Solo Dios. Yo no puedo fabricar mi propia salvación, no me puedo salvar de la condenación, porque ya está determinada la condenación. Por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la vida eterna. Pero Dios en su misericordia, porque esa es misericordia, ha determinado que nosotros no vayamos a la condenación, sino procedamos a la vida eterna, vayamos a la vida eterna. Pero ¿cómo hacer este rescate? Si yo ya estoy determinado, yo amo el pecado, me gusta pecar, soy un pecador consumado, convicto y confeso. ¿Ok? A nosotros nos agrada pecar, nos agrada mentir, nos agrada todo lo que sea contrario a la norma divina. O sea, nadie diga pues que es inocente. No hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios, dice Pablo, no hay ni siquiera uno. Entonces, lo que hace Dios es una obra de rescate. Dios rescata a la persona para que no vaya a la condenación y la lleva a la vida eterna. El rescate es mediante Jesucristo.
Jesucristo muere por mi pecado es perdonado, entonces yo me he convertido en un hombre justo, no tengo pecado, porque Jesucristo ha perdonado mis pecados. El único que puede perdonar pecados es Dios, porque todo pecado es ofensa contra Dios. Genial. Entonces, si Jesucristo murió por mí, Él me justificó, me perdonó y me rescató. De tal manera que yo no voy a ir a la condenación, yo voy a ir a la vida eterna. Entonces digo, gracias Dios. Espérate un ratito. Ya me rescató de la condenación. Pero lo que yo viva en la tierra hasta que yo proceda a ir a la eternidad, ese espacio de tiempo es un espacio de transformación y de renovación. ¿Entiendes? ¿No me entiendes? ¿Sí me entienden? Gloria a Dios. Ese es el tiempo de renovación. Y ese es el tiempo que Dios me dará. Yo no sé cuánto. Puede ser un tiempo muy corto, puede ser un tiempo muy largo. No lo sé. En ese tiempo, lo que yo como persona rescatada debo de hacer es transformarme, ser transformado. Experimentar una transformación de mi ser interior. Bien. De tal manera que cuando yo deje esta tierra y me vaya a los cielos, yo voy a ir habiendo crecido en una medida de gloria, se llama. ¿Esto saben cómo que es? Esto es como la parábola de los talentos. Si usted ha escuchado esa parábola, ¿quiénes no conocen la parábola de los talentos? Por favor, levante la mano para yo entender que tengo que partir por... Ya está. Entonces, resulta que un señor, el dueño de la casa, se va a ir de viaje, él es muy rico, y llama a sus siervos y le da a cada uno medidas de dinero, una cantidad de dinero llamado talentos. ¿Ya? Talentos no son habilidades, sino era cantidad de dinero. A uno le da 5 talentos y le dice, vas a negociar en tanto yo me voy. Cuando yo regrese me vas a pagar, me vas a dar los intereses y me vas a hacer las cuentas. Ya. Al segundo lo llama y le da 2 talentos. Y al tercero le da 1 talento. Cada uno le da según su capacidad. La idea es que mientras que el Señor está de viaje, sus siervos negocien, comercien, hagan que ese dinero produzca más dinero para su Señor. Cuando el Señor venga, el Señor va a hacer rendir cuentas a estos. Y estos tienen que darle el dinero que recibieron más la ganancia. De esa manera serán buenos siervos y el Señor los recompensará. Más claro que el agua. No, más claro ni el agua. Resulta que al tiempo viene el Señor y le dice al que tenía 5 talentos, da cuenta de tu mayordomía. Señor, me diste 5 talentos y otros 5 talentos he ganado para ti. Bien hecho, siervo, bueno y fiel. En lo poco has sido bueno y fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor y lo recompensa. Viene el segundo que recibió 2 talentos. Y le dice, Señor, tú me diste 2 talentos y he ganado otros 2 talentos. Aquí están para ti. Bien hecho, siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y llegó el que recibió 1 talento. Y dijo, Señor, me diste 1 talento. Y yo te conocía como hombre duro y severo, que cosecha donde no siembra. Y tuve temor de perder esto. Así que lo escondí, cavé un hoyo en la tierra y escondí el dinero. Aquí está tu talento. No hay intereses, no hay ganancia. ¿Qué concepto tan equivocado de su Señor? Porque hasta donde yo veo, su Señor es muy generoso. Hasta donde yo veo, su Señor no es de los que cosecha sin sembrar. Hasta donde yo veo, su Señor le dio cantidad, le dio capital, le dio dinero a sus siervos para que trabajen. No es malo. ¿Y de dónde me saca este tipo que Dios es malo, severo? Y el Señor le dice, si sabías que yo era así, debiste haber trabajado más y debiste haberle dado ese dinero a los banqueros para que yo al venir hubiera recibido los intereses, al menos eso. Pero como ni eso, entonces quítenle el talento, denle el talento al que
tuvo 5 y a este me lo echan fuera. Y lo echaron fuera. Cuando nosotros conocemos a Cristo, Dios nos da una vida nueva. Son los talentos, cada uno capacidades diferentes. Y lo que Dios espera es que nosotros crezcamos, multipliquemos, engrandezcamos lo que Dios nos da, de tal manera que el día en que nos tengamos que partir, en la circunstancia que fuere, la edad que fuere, digamos, bueno, Señor, ya me voy contigo. Y cuando el Señor te recoja de tu lecho de muerte, te va a decir, bien hecho, siervo fiel, o mal, siervo malo y negligente. ¿Qué nos va a decir el Señor? Bien hecho, siervo fiel, o siervo malo y negligente. ¿Qué nos va a decir el Señor? Levanten la mano izquierda, por favor. Despierten a los que están dormidos ahí, porque ni así. ¿Qué nos va a decir el Señor? Ahí está. Entonces, obviamente todos somos siervos malos y negligentes. Para las cosas del Señor no calificamos. Y el Señor es tan bueno que una vez que nos rescata, su Espíritu Santo viene a nosotros y empieza una etapa de transformación por el Espíritu del Señor. Aquí las cosas no se interrumpen como con Moisés, que cuando Moisés hablaba con Dios y salía con el rostro brillando, todo el mundo veía el rostro brillando y Moisés después de hablar se ponía un velo. No, aquí Cristo no se pone ningún velo. Cristo mira a cara descubierta al creyente. Y lo que nosotros tenemos que hacer es mirar a cara descubierta al Señor. Y recibir esa imagen que es gloriosa y nosotros como si fuéramos un espejo, dice Pablo, tener que reflejar esa imagen. Es decir, se conoce quién ha estado con Dios y quién no ha estado con Dios. Se conoce. Hace como 2000 años cantábamos una canción que decía más o menos así, si desafino por favor, igual me ama Dios. Decía, caminando con Cristo, yo quiero andar, guiado por su Espíritu, también quiero ir, caminando con Cristo, yo quiero andar, guiado por su Espíritu, también quiero ir. La siguiente parte es muy alta para mi voz, pero dice más o menos así. ¿Qué más dice? Ajá. Preparen los tímpanos, por favor. ¿Ah? Dice, yo quiero andar con mi Cristo y caminar. Yo quiero andar con mi Cristo y caminar. Y nunca en la vida quererme apartar. Ajá. Es decir, caminar con Cristo. Si yo camino con alguien, aprendo. Esa persona, si es gloriosa, me va a impartir su gloria. Si es culta, me va a impartir su cultura. Si es mala, me va a impartir su maldad. Anda con ladrones y serás el ladrón. Anda con borrachos y serás un borracho. Anda con gente buena y aprenderás de la gente buena. Anda con sabios y serás sabio. Anda con necios y serás un necio. Tú decides con quién vas a andar y a esa imagen tú serás renovado. Anda con Cristo. Y la manera de andar con Cristo es a través del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te transforma. Cada día y cada día a la imagen del Señor. Y tú mirando a cara descubierta como en un espejo, vas a ir reflejando, porque lo que hacen los espejos es reflejar. El espejo no es un foco, el espejo solamente refleja. Y lo que nosotros hacemos cada día es reflejar la imagen del Señor. Si estoy con Cristo, entonces Cristo me imparte su gloria. Y yo la reflejo.
Entonces la gente cuando te ven van a decir, verdaderamente este estado con Cristo. Pues, ¿quién puede decir que Moisés no estaba con Dios si cuando salía el rostro brillaba? Si nosotros salimos, este está con el diablo, no está con Dios. Sale con el ceño fruncido, está todo enojado todo el día así, está renegando, está. ¿Cómo? ¿Cómo? Ay, mis hermanos, por eso la importancia del Espíritu Santo en la vida del creyente. ¿De quién dije? ¿Perdón? ¿De quién? Del Espíritu Santo en la vida del creyente. ¿De quién? Bien. Tenemos como una hora todavía. Escúchame. Miren. Cuando yo no conocía a Cristo, estaba muerto en delitos y pecados. Era solo yo y mi barriga. Eso era todo. ¿Ok? Era yo y mi barriga, mis apetitos, mis apetencias, mis necesidades. Eso era todo. Era un hombre natural, como todos los hombres. Se llama, según la Biblia, el hombre natural, sin Cristo. El hombre natural solo vive para las cuestiones naturales. Y las cuestiones naturales finalmente no llenan el vacío que toda persona tiene en su corazón, no llena. Ahí está la mujer samaritana, por ejemplo, no llenaba. Ahí están todos los demás hombres ahí, mujeres mencionados. Ahí está Zaqueo y todo el dinero que tenía no le llenaba. No importa. El día que uno conoce a Cristo, no lo conoce porque uno tiene capacidad o porque uno escogió el camino correcto, o porque uno dijo, ya estaba bueno de pecar, ahora voy a ser santo. A ver, ahora sí, tráiganme una Biblia, por favor. Nadie hace eso. En nuestro andar de pecado, Cristo vino y nos rescata. Esa obra la hace el Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Está bien? Bueno. Ahora usted me va a decir, pastor, ¿y cómo la hace? Es muy sencillo. Ahí lo voy a decir así, mire. A mí me predicaron el Evangelio. Me decían, Ángel, mira, Jesús, no vengas con esas cosas, pues, porque yo sé que Jesús aquí, Jesús allá. Y yo hablaba tonterías de Jesús. Las tonterías que yo había escuchado hablar a otra gente. Porque eso es lo que nosotros hacemos normalmente. Nos cargamos de las tonterías de mucha gente y esa es nuestra forma de pensar. Por eso cuando hoy nos evaluamos decimos, qué tonto he sido antes. No, todos hemos sido así. Bien. Entonces yo refutaba, todo lo que me decía mi amigo, yo refutaba y refutaba y refutaba y refutaba y refutaba. O sea, no, así no es, esa es mentira. Jesús no murió, lo bajaron ahí en coma y después lo reanimaron y se lo llevaron ahí por ahí. ¿Qué cosas no decía yo? Porque yo había escuchado eso. Bien. Esas eran mis verdades en el corazón. Hasta que un día me dijeron, nuevamente, Ángel, te invitamos a la reunión. Yo pensando en mi barriga, dije, ya, pero después de la reunión nos vamos a comer. Sí. Genial, yo está como Saúl, fui por asnas y terminé siendo rey. Ajá, yo fui por pizza y terminé siendo hijo de Dios. Entonces dije, bueno, ya pues sufriré un rato en esa reunión y después me iré a comer una rica pizza. Genial. Entonces me fui a la reunión, pero como yo tenía miedo de ir solo, le dije al pastor Nicolás, le dije, oye Nico, vámonos a la reunión, vamos, pues acompáñame, no quiero ir solo, vamos. O sea, así, ya pues vamos, me dijo, vamos. Y entramos a la reunión. Cuando llegué al lugar yo me sentí raro. Miré a los chicos porque era un grupo juvenil, la mayoría, el 99% eran casi adolescentes. Dije, ¿qué es esto, por Dios? Miré, dije, entré, me saludaron, yo me sentí medio raro, no me gustó. Bajé al sótano, que era un salón grandecito, llenecito de sillas,
Y dije, ¿dónde me siento? Me senté, por acá atrás nomás nos sentaremos, siempre huyendo, medio escondido, como a algunos les gusta así, esconderse. Y así, medio escondido, y me senté ahí con mi amigo. Y empezaron a cantar. Santo Espíritu, llena mi vida. Que por Cristo yo quiero vivir. Alabanza, santo. Ya que canta esta gente, por Dios. Yo estaba así como el gato que lo quieren bañar. Ya estaba preocupado. Dije, ¿en qué va a terminar este asunto? No puede ser. Pero cada vez me sentía así medio raro, hasta que terminó el asunto de las canciones. Dijeron, ahora la palabra la va a dar, el mensaje lo va a dar el invitado de esta tarde, nuestro hermano Dieter Korner, un alemán, más o menos así. Y salió el alemán. Ay, ese alemán. Dicen que todavía vive. Bueno, vivía hace unos poquitos añitos. Y salió el alemán ahí. Y nosotros éramos muy jóvenes. Entonces, la edad de ese señor y su porte como Saúl nos impartía pues temor, pero el hombre cuando empezó a hablar me destruyó totalmente. Hizo trizas mis argumentos, porque no tocó asuntos religiosos, sino que tocó los temas que a mí me preocupaban. Los temas de la actualidad en el mundo en que vivimos. Y me dijo, te voy a mostrar cuál es el mundo en que tú vives. Y de su Biblia sacó los recortes de periódico. Este es el mundo en que tú vives. Homicidios, guerras, creo que todas las páginas policiales de todos los periódicos se las buscó. Esto es, y lo andan tirando, esto es el mundo donde tú vives. Aquí vives tú. Así será tu familia, serán tus hijos. Yo estaba aplastado a la silla. Dije, esa es verdad, por Dios, esa es verdad. Dijo, yo y Jesucristo quiere llegar a tu vida. Y esto, ¿quién quiere aceptar a Jesús? Levante la mano. Yo ya la tenía así levantada. De lo que no quería nada, yo estaba con la mano levantada. Por supuesto éramos un grupo. Mi amigo también levantó la mano. Ponte de pie. Me puse de pie. Haz esta oración. Hice la oración. Sentí así como que flotaba en ese salón. Caminaba. Era una cosa extraña. Bueno, ¿saben qué fue eso? Eso fue el Espíritu Santo trayendo convencimiento a este duro corazón y a esta mente complicada, a una vida llena de pasiones y desorden. Yo no bebía, ni me drogaba, ni a fiestas iba. Yo era un monje en mi casa, pero era un tipo perdido. Y lo que generó en mí el poder conocerle fue el Espíritu Santo, que vino a tocar mi corazón y traerme convencimiento de pecado, de justicia y de juicio. Entonces acepté a Jesús. ¡Ya acabó todo! No, ahí no acabó. Ahí recién empezó. Porque yo estaba feliz. Entonces salió el de los anuncios. Bien. El hermano dijo, bueno, hermanos, a ver, amigos, se va a abrir un curso de verdades básicas y los que quieren pueden inscribirse. Y el gringo se paró así como un resorte y dijo, ¿qué? ¿Cómo que quien quiere? Todos van a ir a ese curso. Todos los que hoy día se convirtieron van a ir a ese curso. Todos. Va, levántese, va. Y yo estaba en la cola de la inscripción. La siguiente semana, sentado en mi salón con una Biblia católica, una latinoamericana todavía así, todo buenito. Cuando me vieron, dijeron, oye, cómprate otra Biblia, pues. ¿Y sabes qué empezó? Empezó el proceso de transformación que hasta ahora no acaba. Y de eso ya van 43 años. Y no acaba. Y es más, cada año que pasa, voy encontrando rincones, escondrijos, covachas en mi vida
que el Señor tiene que transformar por su gracia. ¿Y sabes por qué? Porque Dios me ama. Como te ama. ¿Y sabes quién hace esa labor de transformación? El Espíritu Santo. Por lo cual necesitamos tener una relación muy íntima con el Espíritu Santo. Muy personal con Él. Porque Él es Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el Señor. El Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu Santo, allí hay, dice Pablo, libertad. Y en la medida que yo esté con Él y Él en mí, y Él esté haciendo su buena obra, yo voy a ir experimentando la libertad que Cristo vino a este mundo para traer, ¿no? La libertad en Cristo Jesús. Esa es la vida espiritual, hermano, mi querida hermana, mi querido hermano. Esa es la vida espiritual. Moisés entró a esa vida a los 80 años. ¿Quiénes tienen 80 o más de 80? Levanta la mano. Sí. Hay uno, dos. Ya. No se desanimen, pueden empezar así como Moisés. Puedes entrar a una vida espiritual donde tu rostro prácticamente puede brillar cada mañana. ¿Quiénes tienen de 70 a 80? Vamos, de 70 a 80. Ahí está, ¿ve? Como Aarón. Bueno, Aarón era mayor que Moisés, ¿no? Fíjese pues, tenemos todas las ventajas para poder desarrollar una vida espiritual y decirle al Espíritu Santo: bienvenido, Espíritu Santo, a mi vida. Esta vida es tu morada, es tu casa. ¿Ok? Puedes entrar a cada rincón de esta vida. Ponle orden, limpieza, iluminación. Si encuentras un animal de esos, una lagartija de esas, por favor, me la sacas. Renuévame cada día. Entonces el Espíritu Santo me dirá: muy bien, Angelito, necesitamos dos cosas: Biblia y obediencia. 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 Es todo lo que Dios pide. Y eso fue lo que Saúl no hizo cuando vayamos a las lecciones de su fracaso. No fue obediente. Por eso Dios lo desechó. A nosotros, si caemos en desobediencia, Dios no nos va a desechar, nos va a disciplinar. Es todo. Y la disciplina del Señor es severa, mis queridos hermanos, porque Dios azota a todo aquel que toma por hijo. Porque si se nos deja sin disciplina, no somos hijos, somos recogidos o bastardos. Pero el padre que ama al hijo, lo disciplina. Es así. Yo me acuerdo, la primera tanda que recibí en mi vida, me la dio mi papá cuando tenía 5 años. Sacó la correa el Señor, y mi papá no pegaba a nadie, alguna vez. Pero mi papá no te maltrataba verbalmente, ni era violento, ni te crucificaba ahí con sus argumentos. El problema es que yo estaba en esa época, primer grado era transición, y yo no fui al colegio, me fui al río a jugar con mis primos y mis amigos, y mi mamá enseñaba en el mismo colegio que yo estudiaba. Entonces la profesora fue y le dijo: Evita, los mellizos no han llegado. ¿Cómo no han llegado? Si salieron de la casa. No han llegado. Entonces nos mandaron a mi papá a decir: oye, los chicos no han llegado al colegio. Mi papá salió a buscarnos por todo el pueblo y nunca nos encontró. Y cuando regresó a la casa nos encontró que estábamos ahí almorzando, felices de la vida. Y mi papá llegó, sacó la correa y nos dio una azotada que hoy, por supuesto,
no hacen los papás. Y si hacen, los van a enjuiciar, los van a denunciar, ¿no? Porque pues, hoy, como estamos un poco desatados en las emociones y no son sanas, pegamos con ira, pegamos con odio, entonces maltratamos. No, mi papá, de allí, nunca más me corrigieron. Le voy a decir, mi colegio no tenía muros. No tenía muros. ¿Te imaginas un colegio sin muros? No tenía muros, porque quedaba en una zona, aquí en Ate, estábamos rodeados de chacras. Entonces, todos los días los alumnos se escapaban del colegio. A la última hora no querían formar, se escapaban. Y el director, el señor cura, el director, estaba con sus largavistas en el tercer piso del colegio y así los miraba así, y él se conocía a todos por nombre y apellido, decía fulano, sultano, mengano, sí, y él los anotaba y en la semana decía, al final, el viernes, decía, muy bien, su parte de conducta para los que se escaparon en esta semana. Él se sabía todo. Bien, entonces, pudiendo uno escaparse, mis amigos decían, Cubita, nos escapamos. ¿Cómo que nos escapamos? Yo no voy a escapar, ¿por qué me voy a escapar? Es que seguramente funcionó la azotada de mi papá a los 5 años, pues. Nunca me escapé. No, perdón, sí, una. Pero le voy a contar cómo fue. Hasta que llegamos a quinto de secundaria. Quinto de secundaria, el último día de clases, cuando ya no hubo clases. Entonces, como no hubo clases, yo miré y el colegio era tétrico, vacío. Y nada, los profesores desaparecieron. Y dije yo, ¿y cómo será esto de escaparse? Claro, antes los que se escapaban agachados, así con miedo. Pero en esta vez nadie vigilaba, pues. Entonces yo agarré mis cosas y dije, probaré. Entonces, no había vigilantes, nada. Salí del colegio, me fui por la carretera de las Chacras, así, pasé por la Siena. Llegué a la carretera central y aquí, ¿qué hago? Tengo que tomar un carro hasta el centro de Lima. Carro hasta el centro de Lima, pasaban los carros, no recogían a los escolares, se pasaban hasta que por fin chapeo uno, fui apretado hasta el centro de Lima, llegué al centro de Lima, ahora chapo un carro hasta mi casa. Me arrepentí, mejor me hubiera quedado en el colegio y me hubiera ido en el ómnibus del colegio que me llevaba todo happy hasta mi casa. ¿Para qué hacer la absurda si hay una forma correcta? ¿Por qué tener que hacer y probar lo incorrecto si he vivido los 10 años de colegio de la forma más correcta? Nunca me escapé. Es que la lección de mi papá me enseñó. Y lo que hace Dios con nosotros es así, corregirnos para que nosotros podamos mantener esa relación con Él. Finalmente, toda esa corrección significa transformación. La palabra clave en este texto que hemos leído es transformados de gloria en gloria, transformados. Fíjese que la transformación es un hecho que escapa o sea, es cambiar algo en otra cosa, eso no sucede. Tú puedes transformar las cosas, no las puedes transformar. ¿Qué cosa puedes hacer? Puedes transformar, como que querían hacer los alquimistas del pasado con la piedra filosofal, transformar el plomo en oro. No se puede transformar. Bien, Dios transforma al pecador en santo. Eso sí lo hace Dios. Somos transformados paso a paso, paso a paso, paso a paso. Vamos siendo transformados de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor, en la imagen de Jesucristo. Así que, mis queridos hermanos, Saúl fue llamado para ser rey. Tú y yo hemos sido escogidos y llamados por el Señor para ser reyes, por si no te has dado cuenta. Jesucristo es el Rey de reyes y el Señor de señores. Entonces tenemos que ser transformados por el Espíritu Santo. Empiece su relación con el Espíritu Santo. Empiece a orar, empiece a leer, empiece a congregar con frecuencia, no falte. Ordene las cosas, ordene sus horarios,
ordene todo. Todo lo que sea posible de ordenar, ordene. Manténgase obediente al Señor. ¿Ok? Obediente al Señor. Obediente. Si la Biblia dice una cosa, obedezca. Sea un hijo obediente. Y Dios premia. Dios recompensa la obediencia, la honra. Y cada día iremos como Moisés, brillando, brillando. Es decir, la gloria del Señor se irá mostrando por el Espíritu Santo. Dirán, este sí es buen cristiano. Esta sí es una buena cristiana. Yo conocí un evangélico que era un borrachito, dicen. ¿No han escuchado eso? Yo conocí un evangélico en el trabajo que era un bandido ese. ¿Nunca han escuchado? Los evangélicos borrachitos y bandidos. Feo, ¿no? ¿Cómo sería que tú tuvieras hijos y venga alguien y diga, tu hijo es un borracho y un bandido? Oye, ¿qué tienes, oye? Yo no he criado a mis hijos para que sean borrachos y bandidos. Bueno, Dios no nos cría así. Dios nos transforma de eso para ser como su Hijo, a la semejanza de su Hijo, Jesucristo. Cerramos nuestros ojos, por favor.